Economía para todos, suena el dinerito y además nosotros queremos hablarles de la buena previsión o al menos de las previsiones que la Unión Europea deja para España. ¿Saben ustedes que mejora la previsión con más crecimiento y menos inflación? Bueno, eso dicen los principales diarios. Nosotros, como siempre, vamos a ver si los datos corresponden con la realidad. Javier Martínez, muy buenos días. Muy buenos días. Es la persona, el responsable, aquellos que nos siguen y nos escuchan lo saben, pero si no ya se lo digo yo, que le pone un poquito de sentido común, palabras entendibles y sobre todo conceptos a la economía. Y nos vamos a quedar en esto, oye, que aguantamos el tirón y que en principio esperaban un crecimiento menos moderado y no vamos tan mal. ¿Pero en qué se basan para decir esto, Javier? Bueno, se basan en que España es en el formato de economía española. Bueno, primero las previsiones eran todo mucho peor. Parecía que la economía se iba a parar muchísimo más, que los tipos de interés iban a afectar muchísimo más y parece que en general, no solo en nuestro país, sino tanto en el resto de la Unión Europea como en Estados Unidos, pues la economía se va manteniendo. Eso no quiere decir que lo demos porque ya se ha mantenido. No debiéramos, como hemos dicho aquí muchas veces, descartar que tengamos trimestres negativos seguro, casi con seguridad. ¿Por qué España se está comportando un poco mejor? Y de hecho lo que acaban de hacer es una pequeña revisión al alza al crecimiento para este año español, por debajo de las expectativas del gobierno español, pero bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pues porque nuestra economía y ya lo vimos el año pasado, está muy influenciada sobre todo por la evolución del turismo. Pues prácticamente el año pasado y prácticamente el 63% del crecimiento de la economía española fue solo o debido a el turismo. Estamos hablando de un sector que nos añade a nuestra economía, que es ya prácticamente casi un 12,5% del PIB, que estamos hablando en dinero, estamos hablando casi en 160.000 millones que nos aportó el año pasado. Por lo tanto, cuando el turismo va bien, y el turismo es algo que se recupera y se estropea de manera muy rápida. El año pasado vinieron 72 millones de turistas, por debajo de los 83 que vinieron en el 19, pero muy por encima de los que vinieron en el año 20, que prácticamente vinieron un poco más allá, alrededor de 10 millones. Es decir, somos una economía que depende muchísimo de un sector como el turismo, para bien y para mal. Se ha recuperado de manera muy rápida. Hemos visto que la demanda de paquetes turísticos ha sido muy importante. 2 años, el 20 y el 21, sin poder salir de casa, ha conseguido, primero, que las ganas de salir se multipliquen y segundo, que generemos ahorro para poder salir, y eso es lo que hemos visto en un país como España, que crece fundamentalmente por la aportación del consumo privado y por el turismo. Y también por la inflación, ¿vale? La inflación aporta crecimiento porque cuando medimos el PIB, que es sumar el conjunto de los bienes y servicios que producimos en nuestra economía, los sumamos a precios ciertos, a precios reales, es decir, con la inflación. Por lo tanto, si la inflación sube, pues eso va a hacer que nuestro crecimiento, aun creciendo en neto lo mismo, pero que la sensación es que crezcamos más porque estamos creciendo con más inflación. Por lo tanto, si esto se mantiene así, pues probablemente estas revisiones al alza de los crecimientos pues se confirmarán. Y si no se mantiene así, pues no se confirmarán. Porque no debemos olvidar que estamos en un momento en el que hacer previsiones... Bueno, si siempre es muy difícil hacer previsiones económicas... Como no las haces tú, ya voy yo atrevida de mí, no hacerlas, pero sí a contarte las que hace la prensa, porque el Ejecutivo cree que el Producto Interior Bruto español avanzará a un 1,9 este año frente al 1,4 que se esperaba, es decir, medio punto más. Esto es lo que dice el gobierno. El gobierno espera que aumente medio punto más de lo que se esperaba. Sí, nadie más estima eso. Vale, te lo compro, solo el Ejecutivo, ¿no? Solo el Ejecutivo. Que por otro lado es lo normal, pues el país, el gobierno de un país siempre tiene expectativas de crecimiento mayor. Bueno,
Pero entonces estamos poniendo el foco bien o no. Sí. Si damos el dato La de diferencia gobierno, estamos hablando esa es la de duda. crecimientos entre el 1,4 y el 1,9 más o menos. O sea que estamos hablando en cualquier caso, porque ese es el dato realmente relevante, siempre crecimiento positivo. Es decir, no esperamos, o es difícil esperar, es difícil encontrar, una previsión que espere que tengamos recesión. Es decir, que nuestro PIB en el año termine por debajo del PIB del año anterior. Fondos europeos, quiero decir, agrandan, amplían, engordan de alguna manera también las previsiones en positivo. Claro, es que estás dando Creo con que el kit de la cuestión, saber de economía, ¿visto? Es que... Yo siempre digo que los economistas nos dividimos entre aquellos que no sabemos adivinar el futuro y aquellos que no sabemos adivinar el futuro. Es decir, no se puede adivinar el futuro. Por lo tanto, esto no dejan de ser previsiones. Bueno, no se puede adivinar el futuro en economía ni en ninguna profesión, ¿eh? Nadie sabe adivinar el futuro. Otra cosa es que podamos hacer previsiones con unos datos. Si no varían esos datos, pues lo normal es que salga así. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? El problema que tenemos ahora es que no estamos hablando de sumar datos económicos para que nos dé un resultado, sino que estamos con variables que no son económicas. Entre otras, estaría la guerra de Ucrania, es decir, la guerra de Ucrania pues es un conflicto muy complicado que cuando se disparó en el año pasado pues hizo que la economía se convulsionase, que hoy, a pesar de la situación, estamos acostumbrándonos a que haya una situación de crisis aquí al lado. Y volvemos a tener el precio del petróleo a $73 el barril, es decir, muy lejos de las expectativas que teníamos hace unos años. Y por lo tanto, que ese conflicto se alargue, se enquiste o se termine es muy importante para la actividad económica. Segunda derivada también muy importante, la inflación, pero no tanto por la inflación, que también, sino por la que las medidas que se toman para paliar, para controlar la inflación, la toman los bancos centrales y son al margen de la situación económica. Voy a subir los tipos de interés más y por lo tanto voy a parar más la economía. Las previsiones son, en el caso nuestro europeo, que suban del 3,5 los tipos de interés al 3,75 o incluso al 4. Si se subiese más, probablemente provocaría un parón mucho mayor a la economía y si no se subiese más, pues la economía podría fluctuar más. Como ves, una segunda derivada que tampoco tiene nada que ver con la actividad económica. Y una tercera derivada que también muy relevante son los fondos europeos. Claro, cuando hablamos de que España crece mucho más y no sé qué, no debemos olvidar que tenemos un flujo de unos 140.000 millones de fondos europeos que van a venir y que bien gestionados consiguen o debieran conseguir un efecto multiplicador importante. Es decir, que esos 140.000 millones que nos vienen a España, lo que generen sea multiplicado por 2 o por 3. Es decir, que es una partida, hablábamos antes de que una cantidad similar es la cantidad casi récord que generó el turismo el año pasado y eso es un 12% del PIB. Estamos hablando de una cantidad, en el caso de los 140.000 millones, que casi es un 10% de nuestro PIB. Por lo tanto, claro que afecta, es que nos dan un 10% de nuestro PIB y además, bien gestionado, lo podríamos conseguir multiplicar, que es el objetivo. Por eso, en muchos países, por eso es muy importante la gestión bien, estas discusiones que hay ahora en periodo electoral, por lo tanto hay todas que pulirlas, sobre si se va a usar o no se va a usar la totalidad de ese dinero que tenemos a nuestra disposición, es muy importante. Por eso muchos países europeos, o todos los países europeos, lo que han hecho ha sido una oficina independiente, para que gestione esto de manera independiente, que no tenga que ver con la política y sobre todo ágil y profesional. ¿Por qué? Porque es importante que si tenemos a disposición 140.000, consigamos los 140.000, distribuyamos los 140.000 y se distribuyan entre aquellos sectores que hagan o que consigan lo que yo te decía de este efecto multiplicador, que una vez puestos en la economía española no se queden en 140.000, sino se multipliquen a 280 o a 500.000. Esa es un poco la previsión también de los fondos europeos para el resto de año. Llegaremos a ese 1,9, el PIB subirá, esto se cumplirá. No nos olvidemos que estamos con una sequía extrema y con una guerra.
A cambio, por compensar esas dos variables, tenemos unos precios del petróleo, como decíamos, y de las energías normales. Ya no nos acordamos de esas facturas tan importantes de energía ni de esos precios de la gasolina de por encima de 2 euros. Hoy se puede echar diésel en torno a 1,20 y cuando lo hemos estado pagando por encima de 2. Estamos hablando de prácticamente la mitad de lo que estaba antes. De la misma manera, los productos energéticos en general, y ese crecimiento, esa velocidad de crecimiento de inflación que la hemos tenido por encima del 10%, pues ahora estamos hablando de que en el caso español está en torno al 4%. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues a medida que sigamos comparando con datos muy altos del año pasado, pues la inflación seguirá creciendo poco o más lento que en otras zonas. Por lo tanto, como tú bien dices, compensamos, tenemos unas variables que son muy relevantes y que nos van a ayudar a que la economía se anime, y tenemos alguna no. ¿Qué también tenemos a nivel, claro, tenemos que contar a nivel internacional, porque nosotros somos dependientes primero de que vengan turistas de fuera y segundo de que podamos exportar. La economía china desde finales del año pasado se está abriendo de manera importante. Llevaban 2 años prácticamente desde la pandemia cerradas con el formato del COVID-0 y eso hacía que China es un cliente y un proveedor muy importante para la Unión Europea, y por lo tanto si ellos se cerraban encarecían los productos que comprábamos, cortaban las cadenas de suministros o bloqueaban cadenas de suministros, y por eso teníamos problemas desde fabricar lavadoras hasta coches y precios que no teníamos ni idea hasta dónde podían llegar. Y eso estamos viendo que China pues poco a poco, pero sí que está abriendo antes de lo que llevábamos todos previsto, y por lo tanto entra un nuevo consumidor que ya nos viene bien. Y esta mejora de la situación económica no solamente es en España, sino también en el resto del mundo, y por lo tanto tenemos buenas, desde un punto de vista macroeconómico, buenos datos que permitirían pensar que ese 1,9, ese 1,5 o el 2, pues se va a confirmar. En cualquier caso, que los ruidos en cuanto a una posible recesión pues se alejan, pero como decíamos y decías tú al principio, dependemos de algunas variables muy importantes y que no son económicas, y entre otras pues es la situación de Ucrania, pues que está afectando muchísimo, porque no solo afecta a los combustibles, al comercio mundial, sino a los productos alimenticios. No debemos olvidar que Ucrania era el granero prácticamente de medio mundo, y que haya dificultades a la hora de exportar o de sacar esos desde aceite de girasol, cereales en general, pues nos afecta a los precios. Si le añadimos cualquier cosa, esta sequía que estamos sufriendo, pues es un inconveniente pues añadido importante, y sobre todo en un momento en el que estamos creciendo tan despacio, cualquier inconveniente nos puede hacer tropezar. Pues lo vamos a dejar, yo creo que en este punto. Estaremos muy pendientes también de ver cómo evoluciona esta primavera y también cómo entramos al verano para poder, bueno, pues... Ha nevado estos días, confiemos en que, esta nieve del Pirineo pues se transforme también en agua más abajo. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Javier Martínez, por tu tiempo con nosotros. Hasta la semana que viene. Hablamos. Muchas gracias.